Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy nos encontramos para desarrollar la unidad número 7 que regula la responsabilidad. Para dar inicio, vamos a comenzar con el desenvolvimiento de las diapositivas que les preparé para hoy. Si ustedes dan lectura al artículo 1708, se van a encontrar con las funciones de la responsabilidad. El mismo codificador dice: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. ¿Cuáles son las funciones de la responsabilidad civil? Entendiendo que la responsabilidad nace ante el incumplimiento. Ante el incumplimiento de la obligación nace la responsabilidad. En el artículo 1710 van a ver que habla del deber de prevención del daño, o sea, dice: toda persona tiene el deber de evitar causar un daño, de adoptar buena fe, que ya era una institución que venimos analizando, no agravar el daño si ya se produjo, es decir, presenta el legislador una función ya preventiva. Antes de responder, tratemos de evitar producir el daño. Se establece el deber de prevenir un daño no justificado, de actuar con diligencia, es decir, obrar adoptando las conductas positivas para evitar el daño o para disminuir su magnitud o impedir su agravamiento. O sea, todo este contenido de la norma, el deber que establece de tratar de evitar generar un daño, lo hace también fundado en los principios de la buena fe. ¿Sí? Esta función que regula el legislador preventiva puede consistir en muchas formas, digamos, no solo en evitar causar un daño no justificado, sino también en su continuación o disminuir su magnitud, ¿sí? o no agravarlo. Si esta medida preventiva evita o disminuye la magnitud de un daño causado por un tercero, tendrá entonces derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en los que incurrió, conforme a la normativa del enriquecimiento sin causa, que ya veremos en algún momento, ¿sí? El 1711 habla de la acción preventiva. Dice: procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño o su continuación o agravamiento, ¿sí? Acá también, volvemos a lo mismo, esta acción de prevenir, ¿sí? A través de una acción o una omisión, si es antijurídica, hace previsible la producción de un daño. Más adelante también seguimos con la función resarcitoria que mencionábamos al inicio, o sea, el deber de reparar regula el legislador. Esta función, resarcitoria o de reparación, es la más importante de las funciones de la responsabilidad por daños, ¿sí? No hace distinción, no importa si hay una responsabilidad contractual que nazca del incumplimiento de un contrato, por ejemplo, o extracontractual, por ejemplo, de un accidente de tránsito. Basado en el deber de no dañar y el de la antijuricidad, o sea, un criterio que se ha sostenido en reiterados congresos, en jornadas de derecho civil. Hace muchos años que se viene planteando este supuesto y que es tomado finalmente por la nueva legislación. Por otro lado, van a ver que aparece el concepto de la antijuricidad. También se recepta lo antijurídico como un presupuesto de responsabilidad y de la conducta, y no del daño pese a opiniones en contra. Habla adopta un criterio de antijuricidad material y objetiva, o sea, la concibe como la contradicción entre el hecho del hombre y el ordenamiento, comprensivo no solo del derecho positivo, sino también de los derechos, de los principios generales del derecho y del derecho natural, o sea, contrario a esos valores. Después también regula la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. Y básicamente lo que hace es regular cuándo ese daño está justificado, cuándo el daño generado a un tercero está justificado. Bueno, esos supuestos que
el legislador prevé para justificar el daño justamente son o en oportunidad del ejercicio regular de un derecho, o en legítima defensa, o para evitar un mal actual o inminente, ¿sí? Si ustedes van al código van a ver que se desenvuelve mucho más, pero por una cuestión de tiempo damos las menciones más importantes. En el 1737 ya vamos a hablar del concepto de daño, o sea, cuál es el daño que considera el legislador resarcible, ¿sí? Dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Esos son los daños que pueden ser resarcibles, ¿sí? En el 1738 habla de la indemnización, pero ¿por qué? Porque ante digamos, la producción de ese daño resarcible, ¿cómo lo vamos a resarcir? A través de una indemnización, ¿sí? Esa indemnización, dice, comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, es decir, se genera un daño a un tercero, ese tercero tiene como consecuencia de ese daño un perjuicio económico, ¿sí? Un daño patrimonial. Por eso se resarce a través de una indemnización que también va a ser patrimonial. Y ahí el artículo, fíjense que habla del lucro cesante, ¿sí? Y la pérdida de chances, ¿sí? Dice el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y a la pérdida de chances. Inclusive dice las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad, y incorpora, digamos, un fragmento que antes no había sido regulado por Vélez Sarsfield en el Código Viejo y dice, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Es decir, el legislador incluye dentro de la indemnización la interferencia en el proyecto de vida de la víctima, es decir, se me genera un daño, no solo pierdo plata porque no puedo trabajar como normalmente lo haría, sino que se ve interrumpido mi proyecto de futuro. Todo eso el legislador incluye como concepto de indemnización. Y habla de cuándo va a ser procedente esa indemnización, por supuesto los requisitos legales, ¿sí? Y dice, debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente, ¿sí? La pérdida de chance, dice, es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Básicamente establece los presupuestos en los que esa indemnización va a proceder, ¿no es cierto? Si seguimos analizando el desenvolvimiento del código, nos encontramos ahora ya de lleno con la responsabilidad directa. Cuando habla de los sujetos responsables, dice, es quien incumple una obligación o ocasiona un daño injustificado por acción o omisión. Acá lo que hace la normativa es, bueno, plantea, digamos, la responsabilidad por el hecho propio, ¿sí? O sea, tiene legitimación pasiva, es decir, puede ser demandado el responsable directo, quien personalmente incumplió una obligación o produjo un daño por acción o por omisión de actuar, ¿sí? Después más abajo habla de los daños causados por actos involuntarios. Fíjense que dice, el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad, ¿sí? El acto realizado por quien sufre una fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor sin perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerza esa fuerza, ¿sí? Bueno, acá la responsabilidad básicamente lo que hace es alcanzar a los actos involuntarios dañosos, también a las omisiones. Había, digamos, una distinción, si se quiere, entre los actos involuntarios. Están aquellos que hechos sin libertad para estar viciados por una fuerza irresistible. Por un lado, en los actos involuntarios
donde están afectados el discernimiento y la intención, se responde por razones de equidad. Entonces el juez atenúa, digamos, la indemnización. Pero si el acto involuntario se debió a una fuerza irresistible, directamente no genera responsabilidad para su autor. También da el supuesto del código de pluralidad de responsables, es decir, varias personas que participan en la producción del daño que tiene una causa única. Se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, es decir, responden todos por el todo, son responsables solidariamente. Y si hay la pluralidad deriva de causas distintas, bueno, se aplican las normas que regulan las obligaciones concurrentes. Las obligaciones concurrentes, digamos, aclaramos, son las que tienen identidad de acreedor, o sea, hay un solo acreedor de objeto a las que están referidas las obligaciones que concurren, o sea, diversidad de deudores, y también puede haber distintas causas de deber, ¿sí? Pero hay una identidad en el acreedor. Después, más adelante, aparece también una figura que no es menos importante, que es la figura del encubridor, ¿no es cierto? Dice, responde en cuanto a su cooperación ha causado daño. Respecto al artículo anterior, al 1752, acá lo que hay es un supuesto de responsabilidad subjetiva, ¿viste? Que viene a llenar un vacío porque antes no estaba prevista, digamos, la responsabilidad del encubridor, una figura nueva para nuestro código. Entonces, su responsabilidad depende de que el encubrimiento hubiese causado un daño a la víctima o no. Es una norma que plasma un fallo de la Cámara Criminal y Correccional, que declaró que una Cámara Criminal y Correccional que declara que el encubridor debe reparar los daños causados por su delito independientemente de los debidos por el autor del daño principal. Más adelante vemos la responsabilidad por hechos de terceros, es decir, acá se encuentra el supuesto de que alguien responde por el hecho de otra persona, ¿sí? Se da del principal con sus dependientes, por ejemplo, un trabajador que en relación de dependencia y en ejercicio de su función laboral genera un daño, va a responder su principal, su empleador. ¿Pero por qué? Porque justamente el dependiente ocasiona el daño en ocasión de sus funciones laborales, ¿sí? Por eso responde un tercero por él. También nos encontramos acá con la figura del hecho de los hijos. ¿Quiénes responden por los hechos ocasionados por los hijos menores de edad, por los daños ocasionados de los hijos menores de edad? Por supuesto, sus tutores, sus padres. Los padres solidariamente son responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental, ¿sí? Y que habitan con ellos, más allá de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos que cometieron el daño. Continuando con el análisis de la responsabilidad paterna, nos encontramos en qué casos se produce la cesación, y dice, la responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona de manera transitoria o permanente. No cesa en el supuesto previsto en el artículo 643. Los padres no se liberan, dice el legislador, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que le pueda ser atribuible, ¿sí? Por otro lado, regula la norma, los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas por terceros, porque volvemos al mismo ejemplo de hoy, en los casos donde hay un principal que responde por el dependiente, no serían responsables los padres. Tampoco, dice la norma, responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por su hijo, pero es un supuesto distinto. Por eso hay una cesación en la responsabilidad. Bueno, después el artículo 1756 habla de los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, tutores, curadores, son responsables como los padres por el daño causado por quienes están a su cargo.
Continúa, por supuesto, la redacción del artículo, pero básicamente habla de los supuestos en los que responden tutores o curadores. Más adelante vamos a ver una regulación del código respecto de la responsabilidad derivada por la intervención de cosas y de ciertas actividades, ¿sí? Acá ya hablamos de personas que responden por el daño causado por el riesgo o vicio de una cosa que sea de su propiedad o por actividades que sean riesgosas o peligrosas por la naturaleza misma de la actividad, ¿sí? O por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Hablamos entonces en estos casos de una responsabilidad objetiva, ¿sí? Los sujetos responsables son, en el caso de que el daño sea causado por la cosa, y bueno, el dueño guardián de la cosa es el que responde, ¿sí? También el 1760, fíjense que habla de una responsabilidad colectiva y anónima. Dice, cosa suspendida o arrojada. Dice, si de una parte de un edificio cae algo, cae una cosa, o si ésta es arrojada, los dueños u ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. O sea, hay una solidaridad en la responsabilidad. Y también otra figura interesante es la del autor anónimo. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden todos, ¿sí? Excepto que aquel demuestre que no ha contribuido a su producción. También es un caso de responsabilidad solidaria. Después, el legislador más adelante habla de los supuestos especiales de responsabilidad. Acá aparece la figura de la persona jurídica o de existencia ideal, ¿sí? Que responde por los daños que causen quienes lo dirigen o administran en ejercicio o en ocasión de sus funciones, porque ustedes saben que la persona jurídica es una persona de existencia ideal que actúa a través de sus representantes, obviamente, que son por supuesto personas físicas. Entonces, cuando esos representantes, esas personas físicas en ejercicio de la función de la persona jurídica cometan un daño, y bueno, responderá el ente ideal con su patrimonio. Y bueno, también habla de la responsabilidad del Estado. Cuando éste responda, se va a regir por las normas y principios del derecho administrativo, nacional o local, según corresponda. Y también habla de las instituciones educativas, o sea, cómo responde el titular de un establecimiento educativo cuando el daño ha sido causado o sufrido por sus alumnos menores de edad. La responsabilidad, dice el código, es objetiva, dice, se exime solo con la prueba del caso fortuito, si no responde sí o sí. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo con los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora, ¿sí? También esta misma norma se va a aplicar a los establecimientos de educación superior o universitaria. Por último, vemos acciones civil y penal, es decir, la regulación de cuáles son las acciones para activar esta responsabilidad están reguladas en el 1774 y siguiente. La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas de manera independiente, ¿sí? En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales conforme a las disposiciones de los códigos de procedimiento. Y algo importante para finalizar es que se produce la suspensión del dictado de la sentencia civil si la acción penal la precede a la acción civil, ¿sí? Con esto damos por finalizado esta nueva unidad que desarrollamos en el día de hoy, que es la unidad número 7, y esperamos que haya sido de su comprensión. Cualquier consulta o duda al respecto, nos comunicamos por el foro cotidianamente, y para aplicar lo que aprendimos hoy vamos a resolver algunos casos prácticos en las próximas unidades. Les agradezco por su atención y cuentan con nosotros para satisfacer cualquier duda. Que tengan buenas tardes.